Un saludo muy especial en esta hermosa tarde de Shabbat. Saludamos a todos nuestros hermanos que al igual que nosotros hoy guardan este día, Shabbat. Así es que un saludo para todos, esperamos que se encuentren todos muy bien y bueno, siempre estamos atentos a la Torah de nuestro Abba, aprendiendo cada día y esta va a ser una nueva instancia para poder aprender más de lo que la Torah dice. Así es que reitero este saludo para todos nuestros hermanos y amigos que nos ven, que nos siguen de modo recurrente en nuestras redes, y también un saludo para aquellos que quizás se encontraron con nosotros y han podido ver y escuchar este video. Un abrazo para todos, esperamos que Yahweh sea con todos y cada uno de ustedes. Dejo con ustedes a mi esposa, quien los va a saludar. Shalom, shalom a todos en este nuevo Yom, en este nuevo Shabbat que nuestro Abba Yahweh nos permite celebrar junto a ustedes en la intimidad de su hogar. Agradecidos de nuestro Abba por su infinita rajem, por su bondad, por su amor derramado cada día a sus hijos. Estamos provistos, nos ha cuidado, nos ha librado. Esa es su promesa para sus hijos fieles, para su remanente, que Él nos va a cuidar, nos va a guardar. El chomer de Israel no se duerme, dice Sudabar, que Él vela por sus hijitos. Y el ángel de Yahweh, que es Yahshua, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y creemos fielmente a esa promesa. Todos los que creemos en nuestro Adón Yahshua, sabemos que Él nos defiende. Y Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y Él cumplirá su promesa. Les bendigo como siempre. Deseo que en esta jornada podamos crecer a la luz de la Torah, seguir saliendo del error y juntos crecer. Esa es la idea, que juntos sigamos creciendo, sigamos saliendo del error y juntos conducirnos al Malhut de Yahweh. Les bendigo, que tengan una hermosa lo que resta de esta tarde en Shalom. Shabbat Shalom a todos. Así es, un saludo de Shabbat, ¿no? Para todos ustedes. Hoy compartimos la Torah Responde, un nuevo capítulo. Hemos estado reconociendo la fraseología religiosa, creencias falsas y malas interpretaciones de la Torah de Yahweh, para así despejar nuestro camino hacia la verdad. Así como hemos reconocido muchos errores, también hemos renunciado a todos ellos, con tal de agradar a nuestro Adón y a nuestro Abba, y ser aceptos delante de Él. Esta vez deseo plantear al menos 5 preguntas difíciles de responder acerca de la Torá y momentos controversiales que allí aparecen y que parecen ser contradictorios o en su defecto hasta suenan crueles. Muchos al leer este tipo de situaciones se cuestionan de si Yahweh es bueno o es malo por establecer tanto normas como castigos que se ven brutales, de acuerdo a la mentalidad actual, obviamente. Bueno, a muchos les han hecho preguntas difíciles de responder y a menudo las respuestas son limitadas. Pero como ya lo hemos estudiado, si existen respuestas, solo debemos leer con detención y considerar el contexto de toda la Torá para poder discernir una respuesta coherente con el pensamiento de Yahweh. Así es que la Torá responde, es el título de esta oportunidad, y preguntas difíciles de responder, ¿vale? Más adelante vamos a realizar otro estudio que estoy preparando y que tiene que ver con ir purificando los mandamientos. Estamos aprendiendo la Torah de Abba, todos, todos, todos. Estamos en ese proceso de comprender lo que dice, de cómo obedecer de mejor manera. Todos estamos aprendiendo, tú, yo, todos, todos. Entonces, en ese proceso
de aprender, de comprender, de saber, tenemos que ir depurando cada día más lo que leemos de la Torah, ¿vale? Hay cosas que de pronto no leemos bien, no percibimos bien, no comprendemos bien y por ende obedecemos de acuerdo a lo que alcanzamos a discernir. Pero siempre que estudiamos la Torah vamos a descubrir mucho más acerca de cómo obedecer de mejor manera los mandamientos. Así es que vamos a hablar acerca de eso, despejando el corazón y aclarando mandamientos. Y también seguir saliendo todos de errores, de cosas que tenemos que realizar y que quizás no hemos realizado, o quizás estamos realizando algo de más y que no es necesario realizar, ¿vale? Y lo estaremos compartiendo con ustedes próximamente, ¿vale? Porque sé que hay muchos que tienen dudas y nos plantean esas dudas, ¿vale? Pero hay otros que tienen las dudas pero no las dicen. Y como ayuda, como un apoyo y un soporte a la enseñanza de la Torah, estamos preparando todo este material para ustedes, ¿vale? Y que pueden encontrar en nuestro blog, en nuestro canal de YouTube y obviamente también en esta red de Facebook, ¿vale? Bueno, la Torah responde a respuestas difíciles. Pongan mucha atención, pues esto te va a ayudar cuando enfrentes quizás a alguien que quiera preguntarte o de plano el Ruach de Abba te está dirigiendo para que lo puedas eh, guiar a la salvación a través de Yahshua. Pregunta 1. ¿Qué es ser realmente apóstata? Pongan mucha atención a esto. Muchos creen que ser apóstata es abandonar la fe, que ese es el concepto, ¿no?, de la apostasía, abandonar la fe, de la religión, sea cual sea. Otros creen que ser apóstata es solo abandonar la fe cristiana. Y otros que solo se es apóstata si abandonas el catolicismo. Y los más teólogos exponen que es abandonar básicamente la fe escritural, la letra. Bueno, es obvio que todos estos grupos que creen en la apostasía la ven en sus credos respectivos y o formas porque creen que es la verdad de Yahweh. Verdad que está en las Sagradas Escrituras, pero quienes tienen la verdad viven de acuerdo a ella. Y no es en absoluto el caso de las religiones del mundo. Ninguna cumple con los requisitos que la obediencia a Yahweh exige. Ninguna. Así es, ninguna religión. Y así es que vamos a definir concretamente qué es la apostasía para que la puedan comprender y la puedan compartir si en alguna eventualidad ocurre el momento, ¿no? Bueno, la apostasía, en primer lugar, o el abandono de la fe, es hacia la verdad de Yahweh, en primer lugar, no es a ningún credo humano, ¿vale? Solo a la voluntad de Yahweh, a sus mandamientos y a su Hijo Yahshua. Eso es apostasía en primera instancia. Un apóstata es aquel que una vez reconocida la verdad de Yahshua, la cree, la vive, la obedece y luego la abandona para seguir religiones, paganismos o pretender ser incrédulo nuevamente, ¿vale? El mundo yahudí, con mucho respeto a nuestros primeros padres, adolece de apostasía, pues no ha creído en el Hijo de Yahweh, no ha creído en Yahshua. Y eso lo hace creer en una verdad a medias, ¿vale? Entonces, llenan esa verdad con mandamientos de hombre, con creencias rabínicas o bien rituales, rudimentos y creencias religiosas. Al igual que el mundo, ¿no? Mezclan su fe. Ese es el problema. Y también dentro de toda esta gama torática está el que es Efraín. Sabemos que aquel que es Efraín es aquel que está disperso, pero que no ha despertado a la verdad. Nosotros éramos Efraín y gracias a Yahweh fuimos despertados. Mucho Efraín ha reconocido a Yahshua, pero mantienen los rudimentos y las creencias religiosas, ¿no? Y como te dije, al igual que el mundo yahudí, mezcla su fe, lo que los convierte también en apóstatas.
las religiones en sí no son apóstatas, no, no creen la verdad, ellos están igualmente perdidos y errados, adorando Baales, es paganismo mezclado con la sombra de las escrituras o con una muy mala interpretación de las escrituras. Bueno, en esto también entran los incrédulos, que viven la incredulidad de modo religioso, resulta un contraste, pero es así, pues hasta ellos dudan y no están seguros de su ateísmo. Eh, Básicamente eso es la apostasía, tiene que ver con abandonar la correcta fe. Los que llegamos a Yahshua, tanto tú como yo, en este tiempo fuimos apóstatas, así es. Perdón, nunca fuimos apóstatas, nunca fuimos apóstatas. Eh, y era obvio porque no conocíamos la verdad de Yahweh, no estuvimos ni cerca de ella. Es imposible haber sido apóstata de algo que nunca vivimos, ¿vale? Lo que sí estábamos era perdidos en religiones, en mezcolanzas paganas y en engaño. Esa era lamentablemente nuestra condición. Existen muchos versículos de la Torá de Abba que hablan de la apostasía y esta siempre ocurre en su pueblo Israel. Así es, la apostasía que menciona como advertencia tanto Yahshua como los apóstoles ocurre en Israel y en todos los dispersos en el Olam. Siempre ocurre la apostasía en Israel, en su pueblo Israel, ¿vale? En Matillaj 24, del verso 10 al 15, Yahshua habla de la apostasía y se lo dice a su pueblo que creería en él, ¿no? Pues la Torá abundará más que nunca, sin duda, pero escaseará en sus hijos. Así como abundará la Torá, pero escaseará en sus hijos. Y eso está ocurriendo hoy. Al final de los tiempos muchos dejarán de creer al punto de odiarse entre ellos y separarse de sus hermanos, es decir, se volverán apóstatas. Vamos a leer los textos que acabo de mencionar para que puedan comprender lo que les digo. Matillaj 24:10 al 15 dice: entonces les entregarán a ustedes a tribulación, los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Wow. Y por esto muchos tropezarán entonces, y se entregarán los unos a los otros, y unos a otros se odiarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por causa de que abundará la falta de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y estas buenas nuevas del reino serán proclamadas en todo el Olam, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Es decir, antes de que ocurra todo el desenlace, el proceso final de todas las cosas, viene un enfriamiento de la fe, viene un enfriamiento del amor, y eso tiene que ver netamente con la apostasía. Y esto lo ratifica segunda de Tesalonicenses o Tesaloniyin Bet 2:3. Y dice: nadie los engaña de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía o el abandono de la fe, y se manifieste el hombre sin Torah, el hijo de perdición. Esto lo dice el apóstol Shaul respecto de que la apostasía es una señal que dará el paso a la aparición del anti-Mashiach, ¿vale? Esto está en pleno proceso y está llegando a su pic más alto en estos precisos instantes. Hay muchos que han despertado a la Torah, Yahshua, Yahweh, los mandamientos, las Moedim, los Shabbat, guardar Rosh Hodesh, y están en todo este proceso de aprendizaje y de pronto no quisieron más, se enojaron, no les gustó y abandonaron la sana emuná y volvieron a sus religiones antiguas o bien de plano se hicieron paganos. Segunda de Timoteo 1 del 1 al 2 dice: pero el Ruach nos muestra claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a ruajim engañosos, demonios engañosos, y a enseñanzas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Bueno, el texto dice que en los tiempos finales muchos se volverán apóstatas, llegando a enseñar mentiras y herejías. Y es lo que vemos actualmente. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, del verso 11 hasta el verso 12, dice: de esto tenemos mucho que decir.
aunque es difícil de explicar porque ustedes se han vuelto tardos para oír, pero después de tanto tiempo deberían ser ya maestros. Sin embargo, necesitan que alguien aún les enseñe de nuevo los principios elementales de las Sagradas Escrituras. Han vuelto a necesitar leche en vez de alimento sólido. Bueno, este capítulo exhorta que Yahshua lo presenta como sumo sacerdote en los primeros versículos y más adelante advierte acerca de la apostasía. Este es Shaul, ¿no? Hablando en el libro de los Hebreos. Siendo el principal síntoma de la apostasía el ser tardo para oír. Ser tardo para oír. Y esta frase indica ser lento para entender, holgazán e indiferente para obedecer, o bien testarudo y obstusos, ¿vale? Un obstuso es alguien carente de entendimiento, pero el tecnicismo es cuando una punta está redondeada y no tiene la agudeza de una punta, ¿no? Entonces a eso se refiere el concepto obstuso. Básicamente eso es la apostasía. Nunca fuimos apóstatas porque nunca tuvimos la verdad. Estábamos muy lejos, vivíamos mezclados y en paganismos. Y viene el tiempo, estamos viviendo el tiempo en que muchos se apartarán de la sana emuná y cometerán pecado de apostasía. Y cuando esto llega a su pic más alto, pues bien aparecerá el Sin Torah y todo lo que está dicho en la escritura ocurrirá concerniente al fin de los tiempos, ¿vale? Así que si alguien te pregunta qué es ser apóstata, bueno, es aquel que abandona la correcta fe en Yahshua. No tiene nada que ver con abandonar la religión evangélica, católica, mormona y la que tú quieras imaginarte. No tiene nada que ver. Eso es estar perdidos justamente en religiones, en mezclas, en paganismos adorando Baales, que igualmente están perdidos, ¿vale? Hay otra pregunta que es bastante difícil de responder y que algunos de ustedes se la han formulado en algún momento, y es ¿por qué Yahweh quiso matar a Moshe? ¿Vale? Cuando leemos las escrituras, sobre todo el Tanaj o el Antiguo Testamento, como tú lo entiendes, nos encontramos con relatos estremecedores, trágicos, emocionantes y, como dijimos, hasta crueles. Pero todo tiene una razón y tiene un sentido. Y es lo que ocurre con Moshe. Al parecer, Yahweh deseaba matarlo. ¿Será así? Leamos qué dice la Torah. Vamos a ir a Shemot, Éxodo 4, 20, 26. Dice, así que Moshe tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en asnos y volvió a la tierra de Mizraim, a Egipto. Y Moshe llevó consigo la vara de Elohe. Y Yahweh le dijo a Moshe, cuando regreses a Mizraim, encárgate de realizar delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu poder. Yo, sin embargo, endureceré el corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces le dirás a Faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me adore, pero has rehusado dejarlo ir. Ahora destruiré a tu hijo primogénito. Le está hablando Yahweh a Moshe. En un campamento nocturno por el camino, Yahweh le salió al encuentro. ¿A quién? A Moshe. Y buscaba matarlo. O sea, tú lees este texto a secas y dices, ¿qué pasó aquí? Le acaba de dar una gran misión, pero después intenta matarlo. Sigamos adelante. Dice, así que Séfora toma una piedra filosa y le cortó el prepucio a su hijo y le tocó las piernas con él y dijo, tú me eres en verdad un esposo de sangre. Y cuando él lo dejó quieto, ella añadió, un esposo de sangre por motivo de la circuncisión. Bueno, este texto de verdad que es bastante extraño. ¿Por qué ocurre este episodio? ¿Qué es lo que pasó con Moshe? ¿Por qué Yahweh buscaba la ocasión para matarlo? Bueno, este incidente que se ve extraño y raro y hasta cuestionable no lo es tanto. Y para ello debemos hacer un análisis profundo de los textos leídos. Recuerda, la lectura a primera vista quizás no dice exactamente lo que encierran las palabras en su profundidad, ¿vale? Pero gracias al Ruach podemos entenderlo si somos más rigurosos cuando leemos la Torah de nuestro Abba, como siempre te digo, comprendiendo la panorámica torática o bien el contexto. Pon mucha atención y aquí va la explicación de por qué Yahweh buscaba ocasión de matar a Moshe.
Yahweh encomienda a Moshe la misión de su vida y era liberar a su pueblo y castigar a Faraón si no lo hacía. Y el castigo era mediante prodigios y milagros. Hasta aquí todo asombroso y sorprendente. Mientras iban de camino, en la noche Yahweh estuvo a punto de quitarle la vida y su esposa Séfora se dio cuenta. Moshe había sido descuidado con su propio hijo, no lo había circuncidado aún. Recuerda que quien lo circuncida no es Moshe, lo hace Séfora, ¿vale? Moshe no podía olvidar la ordenanza que los sellaba como pueblo de Yahweh hasta ese punto, y era el pacto abrámico. ¿Cuál era? La circuncisión. Si Moshe estaba a punto de proclamar la voluntad de Yahweh a todo un reino, bueno, debía ser el primero en cumplir con toda la voluntad de Yahweh, y lo elemental, al parecer, lo había olvidado, o bien lo había postergado. ¿Te das cuenta? Yahweh, de alguna u otra forma, debía hacerlo despertar para que corrigiera su grave error. Al parecer, por estar tan asombrado por la misión, no previó algo tan importante. No lo registra la Torá, esto es hipótesis, ¿vale? Pero quizás enfermó gravemente, sufrió accidentes graves o vivió momentos intensos que revelaban que algo no andaba bien, y Séfora se dio cuenta. Lo más probable es que fuera Séfora la que se oponía a la circuncisión. Ahora, ¿por qué? Porque Moshe era obediente a Yahweh. Influyó a la visión de la zarza. Esta visión manifiesta o deja en claro que era un hombre obediente. Pero Séfora, al ser madianita, porque Séfora era madianita, y no israelita, quizás influyó en que no estimara cortar el prepucio de su hijo, y Moshe, por ser condescendiente, no forzó el mandamiento en ella. Pero ella lo entendió a tiempo, ¿vale? Y solo fue porque Yahweh lo permitió. Esto es asombroso. Finalmente fue ella misma quien circuncidó a su hijo y tocó los muslos de su esposo con él, para reclamarlo como su esposo redimido por sangre mediante la circuncisión. Bueno, esto es muy revelador, puesto que hasta ese momento ella estaba con Moshe, por eso pudo hacer eso. Pero más adelante en el relato se ve que Jetro, el suegro de Moshe, le trae de vuelta a su esposa Séfora, lo que revela que ella se fue de donde estaba Moshe. Esto nos hace suponer que la circuncisión había sido un problema, un descuido no menor, ¿vale? Si esto no hubiese ocurrido, no leeríamos este detalle tan asombroso acerca de Yahweh intentando matar a Moshe. No habíamos visto en absoluto a Yahweh interviniendo de manera tan dramática, pero era necesario. Debía poner en orden y en su voluntad tanto a Moshe, a su esposa y a su hijo, antes de convertirlo en el líder más grande que haya tenido Israel. Bueno, esto nos revela que todo tiene una explicación y tiene una razón. Dentro del contexto de la mente de Yahweh, es imposible que Yahweh hubiese querido extirpar de la tierra a Moshe. ¿Pero por qué insinuó hacerlo? Porque lo iba a usar, sí o sí. Y si insinuó matarlo, era para que Séfora se diera cuenta y así se provocara la correcta voluntad en la familia, ¿no? Y hubiera circuncisión y la familia estuviera en orden y así con toda propiedad Moshe cumplir su labor. De no haber sido de esta forma, habría sido otro el líder, sin duda, sin duda. Pero a Yahweh le plació que fuera Moshe y todas las cosas fluyeron como tenía que ser. Esa es la respuesta más coherente de por qué aparece ese texto que a muchos les resulta difícil comprender, ¿vale? Era por esta razón. Su hijo tenía que ser circuncidado. Si no, bueno, eran anatemas todos. Y ese no era el plan de Abba Yahweh, ¿vale? Ahora, otro punto muy, muy difícil de responder y tiene que ver que por qué existen leyes tan tajantes y tan extremas en el Tanaj o en el Antiguo Pacto. Cuando leemos relatos de la Torah, por ejemplo, leyes contra los hijos rebeldes, contra jóvenes fornicarios, contra mujeres violentas,
vemos lapidaciones, cuando vemos la infidelidad y el trato que debían tener con ellos, sin duda que nos asombramos por lo cruel que suenan las palabras dichas tanto por Yahweh como por Moshe y o por los profetas del Tanaj. Pero como vimos anteriormente, todo tiene una razón y una explicación y todo tiene un sentido desde la perfecta voluntad de Yahweh. Vamos a leer algunas de estas normas que van a sonar brutales, pero es lo que ocurría en el Antiguo Pacto, en el Tanaj. Devarim 20:20 o Deuteronomio 20:20. Pero si la acusación resulta cierta, se halló que la muchacha no era virgen, entonces levantarán a la muchacha a la entrada de la casa de su padre, wow, y los hombres de su poblado la apedrearán hasta morir, porque ella hizo una cosa vergonzosa en Israel, cometiendo fornicación mientras estaba bajo la autoridad de su padre. Así eliminarás el mal de tu medio, ¿vale? Esto se refiere a jovencitas que no llegaron vírgenes al matrimonio. Eran apedreadas, eran lapidadas. Wow. Otro mandato extremo. Dice de Devarim, Deuteronomio 21, del 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no le hace caso a su padre ni a su madre, aun después de que lo disciplinen, a su padre y su madre deberán cogerlo y llevarlo a los ancianos del poblado en la plaza pública de su comunidad. Deben decirle a los ancianos: este hijo nuestro es desleal, es rebelde, no nos hace caso, es un glotón y un borracho. Entonces los hombres de su poblado lo apedrearán hasta que muera. Así eliminarás el mal de tu medio. Todo Israel se enterará y temerá. Wow. Esto es concerniente a hijos rebeldes, tercos y holgazanes. Es el hijo contumaz, ¿no? El hijo que no quiere hacer caso. Bueno, se toma, lo llevan a la plaza pública, todo el mundo lo ve y todo el mundo lo apedrea, los hombres básicamente. Terrible. Deuteronomio 25:11. Si unos hombres se ponen a pelear unos con otros y la esposa de uno viene a salvar a su esposo de su antagonista y extiende la mano y lo agarra por sus genitales con tal de salvarlo, deberás cortarle la mano, no muestres piedad. Wow. Amputaciones correctivas de pureza aún en casos de justicia familiar. O sea, en la actualidad tú ves eso y dices, bueno, si alguien le está golpeando a mi esposo o a mi esposa o a mi hijo, yo voy y lo defiendo. Y a veces, por lo que leemos acá, las reacciones humanas son un tanto extremas o demasiado sobrepasadas para poder liberar a otro de algún tipo de aflicción, y hace algo como esto: tomar a la otra persona por los testículos, que es la parte más débil del hombre en este caso. Pero como fue la mujer, si hiciese algo así, el hombre tendría que cortarle la mano a su mujer. Wow, tremendo. Deuteronomio 25:1 al 3 dice: cuando haya una disputa o una pelea entre hombres y acudan a la ley, y se pronuncie un veredicto declarando inocente a uno y culpable al otro, si van a azotar al culpable, el magistrado hará que se acueste y que le den azotes en su presencia contándolos, según merezca su culpa. Se le pueden dar hasta 40 azotes, pero no más. No vaya a ser que por azotarlo más allá de eso, en exceso, tu hermano quede degradado. ¿Qué se refiere a esto? Que se note que es un castigo y no una humillación. O sea, que no quede esta persona humillada en vez de castigada ante tus ojos, ¿vale? Esto es sentencia por culpables de un delito o de un pleito menor. Bueno, estos son solo algunas leyes que el Tanaj registra y que fueron dadas a Israel, que vagaba en el desierto, y después cuando empezaron a hacer pequeñas detenciones antes de llegar a la tierra prometida y después de plano en la tierra prometida. Pero antes de dar un juicio moral, ético o justo por parte de ustedes al respecto, debemos entender que si existían leyes extremas, tajantes y totalmente terminantes, es porque estaban hechas para un pueblo que solo mediante este tipo de leyes lograría entender la voluntad de su Padre Yahweh. Les daré varios puntos de vista que son aclaratorios para este tipo de leyes y las puedan comprender, ¿vale? Pongan mucha atención. Son preguntas difíciles, con respuestas que están en la Torah.
Primero que nada, Yahweh debía dar leyes tajantes de tipo sexual a su pueblo, pues una masa que vagaba en el desierto con la libertad de hacer sexualmente lo que quisiera, solo habría provocado caos, desintegración y corrupción moral en todo nivel, tal y como ocurre hoy en el Olam sin Yahweh. Existe no solo una o dos leyes sexuales en la Torá, sino muchas y por diversas causas, ¿no? Y la razón siempre fue proteger y afianzar la institución del matrimonio y la familia, cosa que la depravación sexual destruye totalmente. Punto 2. La muerte por lapidación, a simple vista que se ve cruel y habla más de barbarie que de amor de Yahweh o de santidad de Yahweh, para las mentes románticas y religiosas, pero todas estas tenían un fin, todas las leyes tenían un fin, y era proteger y resguardar la integridad del pueblo. Pongan atención, cuidarlos de ellos mismos y ser fieles a Yahweh con todo este trato. Además, toda obediencia siempre prosperaba a Israel en todas las cosas, fuera cual fuera la ley. No eran leyes arbitrarias para someter, sino para bendecir, ¿vale? Todas las leyes, pongan atención, de Yahweh que hayan sido chocantes al ojo actual, todas bendijeron al pueblo, todas. Y lo mismo ocurre con todos los que obedecen sus mandamientos hoy. O sea, lo que ocurrió antes en el desierto y por obedecer fueron bendecidos, lo mismo ocurre con nosotros en el día de hoy. Es obvio que el tipo de ordenanza varió y fue por causa de Yahshua, pero no minimizó el castigo. ¿Comprendieron eso? Toda esta ordenanza tajante y cruel varió por causa de Yahshua, pero no minimizó el castigo. ¿A qué voy con esto? Que si alguien desobedece, finalmente igual irá a perdición. Simple. De hecho, Yahshua elevó al plano del corazón y al plano del pensamiento la falta. Recuerden, no solicitar solo por la ley, sino por menospreciar y considerar tonto a nuestro hermano. Así es que cuidado, cuidado. Yahshua filtra más fino los mandamientos. Y lo es porque el filtro es el mismo. El mismo es el filtro de la Torah. Por eso él filtra más fino. Es el mediador entre el Padre y nosotros. Cuando digo esto, me refiero a que Yahshua tomó la ley de Moshe y la elevó a un nivel mucho más excelente. Porque en el tiempo de Moshe, Yahweh le dice, esta es una ley, quiero que la cumplan y listo. Y la expiación de pecados era a través de animales. Entonces se generaba ahí un tipo casi de pago por mi falta y quedó absuelto. En el caso de Yahshua es el único sacrificio por los pecados. Yahshua, no hay otro. Entonces, aquel que recibe el perdón por medio de Yahshua debe entender que no solo es la acción literal que se castiga, sino también lo que ocurre dentro del corazón, que es igual a la falta hecha literalmente. Entonces Yahshua filtra más fino que la ley a secas para que la comprendan, ¿vale? Todas las leyes, todas estaban bajo cumplimiento sin faltar ninguna, pero deben comprender esto, que así como eran castigos, pongan atención porque esto es muy importante para la respuesta, así como eran castigos, eran en primera instancia advertencias, eran reglas preventivas que aseguraban el buen juicio, la reflexión, la obediencia a Yahweh antes de pecar. Eran advertencias. Así es que creer que todos sufrieron estos terribles castigos sería injusto, porque no fue así. Solo el rebelde sin temor de Yahweh fue penalizado. Y solo fueron aquellos casos en que hubo falta. Esto no era el pan de cada día. Como dije antes, todo era advertencia y prevención con el fin de mantener la integridad del pueblo. Otro punto vital e importante es que la penalización que Yahweh exigía en caso de
transgredir su voluntad. Eran normas ilustrativas, eran explicativas, esclarecedoras de lo que Yahweh le exigía al pueblo y que era básicamente santidad, pureza, amor, perdón y temor ante él, ¿vale? Y entre todos ellos, la idea es que vivieran en paz entre todos, ¿no? Noten que las normas casi todas comienzan así, pongan atención. En tanto, si hubiese alguien, cuando, cuando veas si alguien, si se confirma tal o cual cosa, y etcétera. Bueno, lo que revela que estas normas eran en la eventualidad de que ocurrieran. Era en caso de que algo de ese nivel llegase a ocurrir. Si así hubiese sido, entonces se debería actuar de determinada manera, porque Yahweh es justo, ¿vale? Entonces, ¿qué eran estas leyes tajantes? En primera instancia, advertencias y prevención, y después formas gráficas, formas ilustrativas y explicativas de lo que ocurriría si alguien infringía una falta. Como les dije, antes de hacer juicios morales en contra de Yahweh y aún en contra de Moshe, deben saber que la Torah no registra abundancia de casos que hayan sido castigados con estas normas, porque no los hubo, salvo casos que evidentemente transgredieron su voluntad. Ah, porque sí hubo pecados aberrantes que fueron juzgados, y siempre fue la idolatría, el paganismo y la mezcla con pueblos igualmente paganos. Y la mayoría de los casos que fueron juzgados fueron castigados ejemplarmente ante todo el pueblo para que todos pudieran comprender la gravedad de la falta ante Yahweh y entre ellos mismos. Nada de lo que ocurre y nada de lo que ordena Yahweh es injusto, nada, ¿vale? Todas estas normas que nos sorprenden eran para que Israel comprendiera el carácter puro y santo del Todopoderoso Yahweh, que los había salvado, que comprendieran que los amaba y que los cuidaba celosamente y que deseaba solo el bien sobre ellos, manteniéndolos puros, apartándolo de naciones paganas y diabólicas. Fueron estas leyes y todo el complemento de leyes que concentra la Torah las que implantaron en la nación de Israel la comprensión básica y necesaria para la disciplina, el temor y la obediencia, y finalmente el amor por Yahweh. Fueron sus leyes los que provocaron que este pueblo finalmente amara a Yahweh, ¿vale? Entonces vemos que todas estas normas tenían un carácter ilustrativo, explicativo, no ocurrieron en masa como muchos se imaginan, sino que básicamente era como cuando uno le dice a tu hijo, si te caes, te vas a golpear muy fuerte. Obviamente, pero dicho de una manera que a ellos de verdad les causara impacto. Cuando leemos la Torah acerca del pueblo de Israel, nos encontramos con términos como eran duros de servicio. La gente más terca del mundo estaba en Israel. Por lo tanto, de manera dura tuvo que ser forjado este pueblo errante en el desierto, ¿vale? Hay otro texto que fluye como una respuesta o una pregunta muy difícil y cuya respuesta debe ser igualmente de difícil, y es ¿por qué estrellar a los hijos contra las rocas es mérito de ser bendecido? Wow. ¿Por qué estrellar a los hijos contra las rocas será bendito el que lo haga? Bueno, este relato en el libro de los Salmos ha generado mucha controversia y diversas opiniones en el mundo religioso, siendo los cristianos los más discordantes con la situación que plantea, estrellar a los hijos contra las rocas y ser bendito por hacer eso. Wow. Si lo leemos a secas, sin duda suena una crueldad insólita y totalmente fuera del contexto amoroso de la Torah. Vamos a leer el texto. Tehilim 137, 8, 9 dice: Hermosa Babel, depredadora, feliz el que te pague por lo que nos hiciste, feliz el que coja tus infantes y los estrelle contra las rocas. Wow. Bueno, es de obviedad absoluta
que Yahweh no se goza en una acción como esta. Él es un elogio de vida y de amor, y más aún cuando se trata de niños o de bebés. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quieren decir estas terribles palabras? ¿Vale? Pongan mucha atención. Primero que nada, este salmo, que es el Salmo 137, expresa el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. ¿Vale? Comienza el salmo diciendo que ellos se sentaban en las orillas de los ríos de Babilonia a llorar, recordando Sión. En los 7 versículos del Salmo expresan que los babilónicos los atormentaban, se divertían con ellos. El contexto del exilio fue saqueo, fue violencia y exilio de su tierra natal. Por lo tanto, el llanto era literal. El Salmo expresa que los israelitas lloraban amargamente cuando estuvieron exiliados en Babilonia. Israel en su cántico expresa que así como ellos fueron tratados y cruelmente vejados, asimismo ocurra con Babel. Los babilónicos estrellaron a sus hijos, los quebraron, tomándolos de los talones y levantándolos y aventándolos contra muros y contra rocas. Es decir, los israelitas vieron cómo los babilónicos mataron a sus hijos de esta forma tan cruel. Entonces, los israelitas recuerdan este hecho con esperanza, proclamando que vendrá para ellos la liberación y el castigo a Babel por tanto mal que les hicieron. No es que habrá bendiciones sobre los que hagan tal cosa con los hijos de los babilónicos. Es la forma imprecatoria en que los israelitas expresan su esperanza de que vendrá el día en que serán liberados. En otras palabras, ellos deseaban que cuando fueran liberados, Babilonia sufriera castigo por lo que les hicieron. Básicamente es eso. Es una forma de expresar imprecatoriamente que serán liberados y que Babilonia será castigado. Ahora, ¿qué significa imprecación o algo imprecatorio? Es cuando alguien desea un mal a otro como advertencia o por el daño que hizo, ¿vale? Esa es la expresión que plantean aquí los israelitas cuando estaban cautivos en Babilonia. No es que Yahweh vaya a bendecir a alguien que hace tal acto, no, eso es crueldad absoluta. Pero era la forma en que ellos deseaban el pago por Babilonia, esperanzados en que serían liberados. Y en efecto fueron liberados y en efecto hubo castigo para los babilónicos de parte de Yahweh, ¿vale? Ponga mucha atención a esto que es muy recurrente, muy recurrente. ¿Sabían que no existe la confesión de fe en las Escrituras? Esto lo compartimos tácitamente en un estudio anterior, ¿vale? El error más común en el mundo religioso cristiano es hacer la oración de arrepentimiento o la confesión de fe. Yo la hice cientos de veces cuando estuve en religión. Comúnmente se efectúa cuando se hacen llamados al altar o llamados públicos, ¿no? Pero esta práctica no es escritural y no existe ningún texto que mencione tal acción. No existe. Lo que sí vemos son llamados al arrepentimiento, son exhortaciones y enseñanzas acerca de la fe en Yahshua, pero llamados al altar, oraciones para arrepentirse o confesiones de fe, menos guiar a los pecadores a orar para pedir perdón, no aparece. Repito, no está ordenado ni es mandamiento de Yahweh, menos de Yahshua ni de los apóstoles, y no existe ninguna práctica en las escrituras acerca de esto. Entonces, ¿de dónde salió entonces todo esto? Leamos el texto de la Torah acerca de la supuesta confesión de fe, ¿vale? Romanos 10, verso 8 al 11. Que si confesares con tu boca que Yahshua es el Maestro, y si crees en tu corazón que Yahweh Elohim lo levantó de entre los muertos, te salvarás, porque con el corazón se cree para justificación y con la boca se hace confesión para alcanzar salvación. Esta es la correcta versión del original. Por lo general en la Biblia tradicional, que si confesares con tu boca, ahí menciona a Jesús, que es el Señor, y que creyeres con todo tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo,
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Me lo sé hasta de memoria. Eso hacíamos en la religión, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ponga mucha atención. La historia de la confesión de fe o de la oración de arrepentimiento data de entre los siglos XVIII y XIX y la hizo popular en el medio cristiano un gran evangelista de ese tiempo llamado Charles Finney. Charles Finney, ahí está. Este evangelista creía que la voluntad del hombre por sí sola podía responder de modo muy positivo a la palabra, ¿vale? Bueno, a partir de este señor se propagó esta práctica entre los cristianos hasta el día de hoy, donde se cree literalmente que es bíblico y no lo es, no lo es. De hecho, es una práctica herética. Ningún mortal eso puede ser mediador ante Yahweh. Ninguno. Para su salvación, ninguno. Solo es Yahshua. Así que todos los hombres que confían en otros hombres, los tales son anatemas, en griego, ¿no? Malditos. Es más, esta práctica genera más efectos negativos que positivos. Por ejemplo, en vez de provocar autoexaminación, genera vergüenza pública en muchos casos, les da vergüenza pasar. Se exacerban las emociones y el sentimentalismo que desborda la conciencia culpógena, pero que genera una falsa conversión, porque después se pasa la emoción y siguen siendo los mismos. Todos los que supuestamente de modo sincero se convierten, pongan atención porque es verdad, se convierten a una organización, se convierten al líder y básicamente se convierten a la religión, ¿vale? Según la cantidad de conversos en un llamado masivo, bueno, revela la eficacia del mensaje, lo que invita a poner más importancia en el mensaje en vez de reconocer quién es el que salva y que debiera ser Yahshua supuestamente, ¿vale? Cuando digo que la gente se convierte a organizaciones, a líderes y a religiones, es que es verdad. Lo primero que te dicen, ¿qué eres tú? ¿O de qué religión eres? ¿O de quién es tu pastor? ¿O a qué institución perteneces? ¿Vale? Porque básicamente la gente se convierte a eso y no a Yahshua. Acudir a un llamamiento público o hacer una oración repetida para confesar los pecados no es la forma de ser salvo, no. Ni de profesar la correcta emuná, la correcta fe. ¿Y cómo es entonces qué hay que hacer? Pongan atención. Y que fue lo que hicimos nosotros, y tú también. Debemos hacer lo que Yahshua hizo y lo que los Sheluhim hicieron. Ellos creyeron y siguieron al Mashiach, así de simple. Todos los que creyeron en Yahshua lo siguieron y lo obedecieron. Lo mismo hicieron sus discípulos cuando los llamó y lo mismo hicieron ellos cuando Yahshua ascendió al Shamaín. ¿Vale? Ninguno de ellos llamó al altar, ninguno preguntó a la audiencia quién quiere aceptar a Yahshua. Es más, eran los pecadores, los impíos, ¿no? Que preguntaban, ¿qué debemos hacer ahora? Entonces, ¿qué haremos, hermanos israelitas? Y ellos respondían, arrepiéntanse de sus pecados, hagan tevilá, para que sean lavados vuestros pecados y después síganos, sean parte de nosotros. Entonces, la fe pública no es precisamente hablar en público y decir, yo acepto, yo recibo. No, la fe pública es el testimonio de Yahshua en la forma de vida, en la conducta y los frutos de esa vida. No es ninguna acción visible. ¿Por qué? Porque eso sería ego, vanidad, sería contrario a lo que la Torah enseña. Lo más visiblemente y público que ocurre es cuando hacemos inmersión en las aguas, porque eso se hace en un río, en alguna playa o en casa y hay testigos viendo lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero no es que yo diga, yo acepto públicamente y eso ya eres salvo. No es así, en absoluto, ¿vale? A ver, entonces, ¿qué quiere decir el texto en cuestión? Leamos nuevamente, pero dentro de su contexto, ¿vale? Romanos 10 del 1 al 13. Escuchen lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Yahweh por ellos es que se salven. Está hablando de sus hermanos israelitas judíos que no creen en Yahshua. Porque a mí me consta que tienen celo por Yahweh, pero no basado en un conocimiento pleno,
pues ignorando la justificación que da Yahweh y procurando justificarse a su manera, no se han sujetado a la justicia de Yahweh, porque el objetivo de la Torá es el Mashiach, para la justificación de todo el que cree, ¿vale? De la justificación que proviene de la Torá, Moshe escribió: el que cumpla estos preceptos vivirá por ellos. En cambio, la justificación que es por la fe se expresa así: no digas en tu corazón quién subirá al Shamaín, es decir, para hacer bajar al Mashiach, ni quién bajará al abismo, es decir, hacer que baje el Mashiach de entre los muertos. ¿Qué dice entonces? El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Yahshua es el Maestro, y si crees en tu corazón que Yahweh lo levantó de entre los muertos, te salvarás. Porque con el corazón se cree para obtener justificación y con la boca se hace para confesión, para alcanzar salvación. Porque la Sagrada Escritura dice: todo el que crea en él no quedará avergonzado. Y no hay distinción entre judíos y griegos, pues él mismo es soberano de todos. Es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoca el nombre de Yahweh se salvará. Wow. Explicación, pongan mucha atención. Primero que nada, esta es una carta donde Pablo le escribe a sus hermanos en Roma, gente que ya era salva por Yahshua, eran creyentes. No está exhortando a ningún incrédulo. Así es que el mensaje es para creyentes y no paganos. ¿Se comprende? Pablo expone su dolor por sus hermanos judíos israelitas que se oponían y resistían a creer en Yahshua como el Mashiach. Les comparte de la triste situación espiritual de los judíos que negaban a Yahshua, ¿vale? No creían en la resurrección, vivían de su autojusticia, y les comparte su dolor por ellos, pero también la solución. El texto que erradamente se esgrime para erradamente hacer llamados al altar y hacer oraciones de fe o confesiones de pecado no es otra cosa que lo que Pablo realmente exhorta, y es lo siguiente. Él dice, pongan atención, él dice que si los judíos que aún no creen en Yahshua confiesan con su boca y creen con su corazón que Yahshua es el Mashiach y que Yahweh lo levantó de los muertos, serían salvos. Simple. No existe ningún énfasis en todo el contexto acerca de hacer una oración de fe o algo parecido con este texto. Si la confesión de fe fuera suficiente para salvar a alguien, es decir, creer simplemente, Hasatán también sería salvo. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 9, dice que Hasatán y los demonios creen en Yahshua y hasta tiemblan. ¿Qué quiero decir con esto? Que la confesión por sí sola no salva y jamás será suficiente para algo tan asombroso, porque lo que expresa el texto es acerca de lo que debieran hacer los israelitas judíos que no creen en el Mashiach aún, y no los nuevos creyentes aceptando al Mashiach. ¿Vale? Por lo tanto, ese texto está sacado fuera de su contexto para hacer algo que no está ordenado en la Torah. La forma de ser salvos es creer en Yahshua, reconocerlo, arrepentirse de sus pecados y hacer inmersión en su nombre y después seguirlo y obedecerlo en todo. No es otra forma. Ese es el contexto de este texto y que no tiene nada que ver con hacer oraciones de fe. Alguna vez lo hicimos, sin duda, erradamente, y guiamos a otros al arrepentimiento. Y muchos de estos nunca se convirtieron. Fueron simplemente conversiones falsas, porque los obligábamos a arrepentirse. Y el arrepentimiento es personal, debe brotar de ti. Y el Ruach de Yahweh debe tratar contigo para que aquello ocurra de verdad. Así es que no existen las oraciones de fe, las confesiones de fe, ni la oración de arrepentimiento de pecado. No existe. Eso es una acción personal que debe hacer el ser humano, ¿vale? Otro texto difícil de responder y que también tiene una respuesta es este. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sabían que este texto tiene una poderosa razón? Bueno,
Estamos ante un texto muy usado en los círculos religiosos y es acerca del mandamiento de no dejar de congregarse. Esta exhortación del Shaliach Pablo siempre es usada a modo de advertencia, de amonestación y aún de reproche sobre los creyentes cuando supuestamente no se congregan, y aluden a lo dicho por Pablo como base de que están infringiendo un mandamiento, ¿no? Bueno, este mandamiento sale a relucir en los círculos cristianos cuando la membresía es escasa y obviamente los recursos también escasean. Wow. Cosa que genera preocupación en los líderes que ven en la masa el sustento de la congregación. ¿Esto es correcto? Esto es lo que quiso decir el apóstol Pablo. ¿Es correcto usar el texto para amonestar a los ausentes? Vamos a comprender qué dijo Shaul y saldremos del error si aún permanece esta creencia. Leamos el texto y desglosemos el capítulo 10 de Hebreo. En Hebreos, en el capítulo 10, del verso 1 al 18, esto es lo que expresan todos estos capítulos resumidos. Pablo hace una analogía de cómo antes se ofrecían animales como sacrificios. Pero hecho el sacrificio, la gente seguía pecando, cosa que se volvió defectuosa en el corazón de los israelitas. Pusieron su fe en el sacrificio y no en la pureza del corazón perdonado, para permanecer puros, sino para pecar y pagar, ¿vale? Pero vino Yahshua y fue él quien pagó el pecado de su pueblo, muriendo sacrificado, y para siempre, estableciendo un pacto que llamamos la nueva alianza, a través de él. Ahora su palabra se obedecería para siempre, pues ya no se debe pagar más. Ahora deben obedecer de corazón. Y allí está la palabra, ¿no? De ahí en adelante, no en ritos, en sacrificios de animales y o formas que no salvan, pues ahora quien salva solamente es Yahshua. Eso es lo que dice resumidamente Hebreos 10, 1, 18. En Hebreos, pongan atención, 10 del 19 al 32. Pablo exhorta que ahora que ya saben que es Yahshua la paga de nuestro pecado y que Él es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote para entrar en la presencia y amor de Yahweh, y si lo hacemos con sinceridad, lavados y purificados en Él, y que seamos fieles y correctos, y que nos amemos mutuamente, ¿no? Sin dejar de reunirnos como algunos hacen por costumbre, sino que con mayor razón animémonos, corrijámonos, exhorta el texto, porque Yahshua regresa. Entonces ya no hay excusas. Yahweh pagó por todos los pecados de su pueblo y por todo aquel que crea en él. Por lo tanto, seguir pecando habiendo conocido esta gran verdad es una necedad mortal. Ya no podrán redimir más sus pecados de ninguna otra forma, porque ya no surtirá efecto. Solo la sangre del Mashiach lo hace posible. A los que piensen y vivan menospreciando la sangre del Mashiach, definitivamente se las verán con Yahweh en el día del juicio final. Básicamente es lo que expresa el capítulo 10. Ahora pongan atención. En los versículos que siguen se explica la razón de por qué algunos hebreos no se congregaban como era acostumbrado a hacer según las reuniones de la cajal o de las cajales. Antes de leerlo, les explicaré la razón de por qué no se congregaban. Pongan atención. Ellos no lo hacían producto de los grandes sufrimientos del pasado, de las aflicciones, de las persecuciones y aún de las muertes por causa de seguir al Mashiach. Tenían miedo a reunirse, por creer que serían perseguidos como sus hermanos antiguos y no se congregaban, ¿vale? Esta es la razón por la que Shaul exhorta a los hebreos de que no dejen de congregarse, básicamente. Comprendiendo esto, ¿a qué tipo de hebreo le habla Shaul? ¿Cualquiera o solo convertidos a Yahshua? Bueno, eran hebreos convertidos a Yahshua. En las cajales no habían incrédulos, no habían paganos, mezclados o inconversos curiosos, viendo si se convierten o no. Es la cajal de Yahshua bien definida y establecida por el Mashiach, obviamente. Por eso el apóstol exhorta una y otra vez que en medio de la cajal no se ha hallado ninguno que tenga corazón incrédulo, ninguno.
¿Sabían que en la Cajal de Yahshua no está permitido que hayan incrédulos? No puede haber incredulidad en la Cajal de Yahshua. Sí, pueden haber gente inmadura, pero no incrédula, no pagana, ¿vale? Los incrédulos, ¿por qué? Porque no tienen parte en el reino de Yahweh. Y lo mismo quien es pagano o carnal religioso, no tienen cabida. Y para ello, cuando puedan, lean Hebreos 3 del 12 al 19, lean Apocalipsis 21:8 y lean 2 de Corintios 6, 14, 16. Ahí habla de que los incrédulos no tienen parte en el reino de Yahweh. Por lo tanto, en la Cajal no pueden haber incrédulos. Esta carta a los hebreos entonces está dirigido a israelitas que habían creído en Yahshua y a nadie más. Es para creyentes en la correcta emuna. Entonces, ninguna congregación, pongan atención a esto, que fundaron los apóstoles, ninguna quejilot, ninguna fue multitudinaria, ninguna. La verdad de Yahshua es frontal. Su verdad ofende el pecado y la religiosidad y es imposible una aceptación masiva. Es imposible. Solo quienes son llamados y que reconocen al buen pastor pueden comprender esta verdad. Y solo es Yahshua quien los añade y les asegura la salvación si son obedientes, pero nunca son todos. Muchos llamados, pocos escogidos, ¿vale? Hoy en día este texto es usado por todas las religiones de la cristiandad, quienes invitan a todo el mundo a congregarse, a todo el mundo, y compartir la fe. Bueno, esta práctica es contraria a lo que dice la Torá. La única razón de que un inconverso o incrédulo o pagano entre en una cajal es para volverse al Mashiach y arrepentirse de sus pecados y de ahí en adelante obedecer todos los mandamientos de Yahweh. No es para que decida si le gusta o no, no es para ver si se siente a gusto o no, no es para ver si le gustó el mensaje o no, o si le gustó el moré o el pastor, en absoluto. Es para entregar su vida al Mashiach, ¿vale? Y todo esto es producto de lo que el Ruach de Yahweh guíe y ordene acerca de llamar a alguien al arrepentimiento, porque quien allá añade los que son salvos es simplemente Yahshua, ¿vale? Entonces vamos a leer el texto donde Shaul expone la causa de por qué los hebreos no se congregaban como era habitual, porque sí se congregaban y era habitual, pero no lo hacían. Hebreos 10, 33, 39. Dice, traigan a la memoria, es decir, recuerden, los días del pasado, cuando después de haber sido iluminados soportaron un gran conflicto y aflicciones. Por una parte los hicieron espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte se asociaban con los que han estado en tal situación, porque no solo se compadecían de los presos por causa de la fe, sino que con gozo padecían la confiscación aún de sus propios bienes, sabiendo que ustedes mismos tenían una posición mejor y perdurable. Así que no pierdan su confianza, que conlleva una gran recompensa, porque necesitan la perseverancia para que después de hacer la voluntad de Yahweh obtengan lo prometido. Porque aún dentro de muy poco el que ha de venir, Yahshua, vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, no me complaceré en él, dice Yahweh. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservar la vida. ¡Wow! Así es que, nuevamente, cuando escuchen decir que congregarse, que deben congregarse, ya que es pecado no hacerlo, recuerden el contexto de esta exhortación de Pablo. El apóstol no está acusando a nadie de pecado. El apóstol advierte, corrige, recuerda y aconseja lo que la quejilá debe hacer y que siempre había hecho, y era congregarse. Pero este hecho del pasado asustaba a unos cuantos, ¿vale? ¿Cómo debiera reaccionar o cómo debiera exhortarse este mandamiento correctamente? Bueno, debiéramos decir algo así. Antes los hermanos de la fe en tiempos del apóstol Pablo no se congregaban por temor a ser perseguidos o incluso muertos, pero hoy no tenemos este acoso como antes, por lo tanto no hay impedimento para congregarnos. Tengan ánimo, disposición y seamos obedientes para estar juntos y adorar a nuestro Elohe a través de su Torah y en alabanzas, ¿vale?
Eso es básicamente lo que expresa este texto de no congregarse como algunos tienen por costumbre, y era por una poderosa razón. Y eso es lo que muchos no comparten para hacer la diferencia de lo que están viviendo ahora, y que es gracias a Yahweh aún tenemos libertad para poder hacerlo. Estas son algunas preguntas difíciles que tiene la Torá, pero hay muchas más que las respuestas hay que saber buscarlas y están allí en el contexto torático, ¿vale? Esperamos haya sido de bendición esta explicación. Vamos a estar compartiendo más información y más estudios para su crecimiento y desarrollo, y esperamos que todos puedan aprender, ¿vale? Esa es la idea. De gracia recibimos, de gracia compartimos con todos ustedes. Como siempre es un placer compartir la Torah, mis amados, con todos ustedes, esperando que igualmente sea de gran gozo aprender, ¿no? Y conocer más de nuestro Abba, más de nuestro Adón Yahshua, y a través de la Torah llegar a todo este conocimiento. Que Yahweh los bendiga, que sean bendecidos en lo que resta de este Shabbat, y que esta sea una maravillosa semana para todos y para cada uno de ustedes. Nos vemos en otra oportunidad, si nuestro Abba Kadosh así lo permite. Shabbat Shalom.